Bien, la idea hoy entonces es continuar con este ciclo de pláticas. En esta ocasión vamos a abordar el pensamiento crítico. Tal y como ocurrió con el pensamiento sistémico, pues es un campo que abarca muchísimas ideas, que hay mucha producción de carácter intelectual, hay muchos proyectos de innovación interesantes en diferentes lugares que podemos encontrar, incluso cuando vemos en los congresos, tanto los de innovación, los de investigación educativa, como los de innovación, o específicamente los congresos de educación ambiental, vemos los proyectos en marcha de colegas, de compañeros o de instituciones que están haciendo este intento de trabajar sistemáticamente las competencias para la sustentabilidad en la universidad. Entonces voy a tratar de mostrar algunas ideas clave que a mí me parece que son importantes para arrancar. Entonces, nuestro objetivo va a ser esta reflexión sobre el desafío de la sostenibilidad en la formación profesional y frente al el pensamiento crítico frente al desafío de la sostenibilidad. Y para ello dividí esta presentación en tres partes. La primera es qué es el pensamiento crítico. La segunda, qué ocurre cuando vemos el desafío de la sostenibilidad desde el pensamiento crítico, qué cosas tenemos que cuidar. Y finalmente, las implicaciones en la formación profesional, tanto en nuestras intenciones, nuestros objetivos, como en nuestras estrategias de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Pero antes de arrancar, quiero mostrarles algunos ejemplos, algunas ideas básicas sobre esto, ¿no? Y decirles, bueno, pues que voy a partir de un contexto que ya he explicado en ocasiones anteriores y en el que no voy a profundizar. Voy a partir de la premisa de que vivimos en un mundo turbulento, que la pandemia puso en evidencia una multicrisis global prácticamente en todas las esferas del quehacer humano, eh, en la esfera económica, en la esfera ambiental, en la política, en la social, que esto ha provocado cambios enormes en la biosfera, pero también en las sociedades y en muchos otros aspectos, y que vivimos en un contexto de cambio y crisis, ¿no? Entonces, no voy a profundizar en ello, pero es este contexto de crisis el que nos obliga a pensar la educación con un enfoque crítico y transformador. Es decir, la educación como un medio para contribuir a la transformación social, en nuestro caso, en el tema que nos ocupa, para contribuir a la construcción de un mundo, de un futuro sustentable, un futuro donde los principios de equidad, de justicia, de bienestar o calidad de vida, o como lo que querramos pensar, donde los seres humanos podamos vivir en paz. La construcción de ese mundo requiere la transformación de nuestro mundo actual. Entonces, esta es la primera premisa en la que parto. He profundizado sobre esto en otras ocasiones, no lo voy a hacer hoy, pero quiero plantearla de entrada, ¿no? La segunda es que desde el punto de vista de la educación, por diversas razones, consideramos que se requieren ciertas capacidades de actuación, capacidades que nos permitan movilizar nuestra capacidad reflexiva, nuestra capacidad de echar mano de nuestros conocimientos, de nuestras habilidades, de nuestras disposiciones, para intervenir en esa realidad y, por lo tanto, transformarla. A esto es a lo que en la literatura especializada se le ha denominado competencias para la sostenibilidad, entendidas las competencias no como habilidades manuales o más bien habilidades de carácter específico, laboral, de carácter técnico, sino como capacidades de intervención en la realidad social y en el caso de la sostenibilidad con fines de transformar. Entonces, estas competencias con frecuencia se enumeran de diferentes maneras. Yo las clasifico en 6. No es una clasificación original, está basada en las referencias que aparecen abajo de la diapositiva.
son la competencia crítica, la competencia sistémica, la competencia prospectiva, que vamos a ver en la siguiente sesión, y la competencia estratégica, la de liderazgo y la competencia ética. Vamos a ver la competencia ética en la cuarta sesión, y la competencia estratégica y la de liderazgo en cierto modo van a quedar subsumidas en la competencia prospectiva. Las vamos a platicar también de alguna manera más adelante. Antes de proseguir, quiero avisarles pedirles que si bien voy a compartir con ustedes esta presentación, les quiero pedir que no la compartan más allá del público al que está dirigida y que me ayuden a que no se publique. Esto no es por un afán egoísta, ni mucho menos, es porque contiene tablas, dibujos, esquemas, que si bien están claramente atribuidos a sus autores, últimamente uno ya no sabe en qué medida, si esto se publica, está infringiendo alguna regla. Ya ven que todo ahora está muy restringido, ¿no? Entonces, nada más apelar a su apoyo para que no se publique abiertamente, ¿no? La presentación en sí, porque la presentación en sí no trae las aclaraciones que yo hago verbalmente, ¿no? La conferencia se va a subir al sitio de YouTube, del canal de YouTube del programa de sostenibilidad Libero, y ahí la van a poder ustedes consultar más adelante si quieren. Entonces, comenzaríamos platicando sobre qué es el pensamiento crítico. Y para ello, pues voy a ponerles un ejemplo. No voy a poder hacer el ejercicio que suelo hacer en mis talleres de pensamiento crítico, pero voy a platicarles cómo funciona, ¿no? Resulta que en este enlace que ustedes pueden ver abajo, aparece esta imagen que me encontré yo un día en Facebook, ya hace un buen rato, ¿no? Una noticia, con esta imagen, el gobierno de Japón decide verter al mar del Océano Pacífico agua concentrada con isótopos radioactivos procedentes de la central Daiichi en Fukushima. Esta noticia fue compartida por una página de Facebook que se llama Red Climática Mundial. Y a mí de entrada, como la empecé a ver que se empezaba a reproducir, me empezó a llamar la atención porque me di cuenta de algo que me llamó mucho la atención. Pero cuando yo la comparto en un taller de pensamiento crítico en vivo, normalmente les pregunto qué les dice esta imagen, y con frecuencia la mayor parte de los participantes pues me refieren su preocupación sobre el medio ambiente, su preocupación en particular pues por la noticia que implica esta imagen, pero sobre todo porque parece mostrar los puntos en los cuales esta contaminación puede afectar pues las costas del Océano Pacífico y la manera como nos puede afectar en México, ¿no? Entonces, muchos participantes en estos talleres señalan pues lo preocupante que es que esta contaminación pueda llegar, como esta imagen representa, a las costas del Océano Pacífico en nuestro país. Nosotros podemos ver esta imagen en otros sitios web, se ha reproducido de diferente manera junto con esta noticia. Como digo, estamos hablando de representaciones. Las imágenes refuerzan, confirman representaciones de la realidad. Y acá, bueno, se habla de cómo se ha contaminado todo el Océano Pacífico y se pone cada vez peor. Sin embargo, cuando investigamos un poquito más, nos damos cuenta que la imagen es en realidad tomada son los resultados de un modelo para pronosticar la propagación de un tsunami que hizo el NOAA Center for Tsunami Research en Estados Unidos. Nosotros podemos ver incluso en YouTube el video de este modelo, de cómo parten de ciertos cálculos en este modelo para ver en qué medida un tsunami que se origina en Japón podría impactar las costas alrededor del Océano Pacífico. No tiene nada que ver con Fukushima. Y sin embargo, la noticia cada X tiempo se vuelve a compartir en Internet, y a mí me sigue sorprendiendo ver cómo muchos de mis colegas y de las personas que conozco en este campo de la educación ambiental y de la sostenibilidad, pues simplemente le dan clic y la comparten
sin confirmar primero si efectivamente todo el océano Pacífico está contaminado con agua radiactiva y qué significa eso, sin confirmar si la imagen que está tratando de representar esa información realmente corresponde a esa información, ¿no? Entonces, esto nos muestra un fenómeno que es muy conocido en el campo de quienes trabajamos el pensamiento crítico y que se llama sesgo de confirmación. Es decir, nosotros vemos una noticia, esa noticia o una información X o Y, una afirmación, un dato, que se alinea con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros ya creemos, y entonces la consideramos verdadera. Este es el sesgo de confirmación, ¿no? Y en realidad hay muchos sesgos en nuestra forma de pensar, vamos a ver más adelante. Es una forma sumamente sesgada porque nuestra mente necesita economizar, nuestra mente necesita eficientar el procesamiento de información y el tener ideas preconcebidas, el anticipar ciertas cosas es necesario para que nuestra mente funcione como debe funcionar. Y esto también tiene que ver indirectamente, no tanto, no es una relación mecánica, pero tiene que ver con el hecho de que nuestro cerebro consume una gran cantidad de energía. Ahorita vamos a hablar de ello. Y este ejercicio se puede hacer con niños. Ustedes tomen estas dos imágenes, imprímanlas o muéstresenlas en la computadora y díganles a niños, niñas de 9, 10 años, que les van a pedir un juego, que les pongan nombre, cuál de estas dos imágenes se llama Boba y cuál Kiki. Si ustedes están en un grupo con, no sé, 20 niños, se van a sorprender, o no sé si se van a sorprender, porque quizás ustedes también harían lo mismo, van a llamarle Boba a la que está más boludita y orgánica, más redondita, y Kiki a la que está más pecudita y más aguda, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con esos sesgos, con esas preconcepciones que tenemos en nuestra mente. O bien, hagan un experimento con sus estudiantes, invítenles a ver este video de YouTube. Es un video muy bonito y no les voy a decir de qué se trata porque pues justamente se supone que no debe uno adelantarles el final o el trayecto de un video. Entonces, hagan el experimento con sus estudiantes. Es un video que les va a ayudar a ver cómo tenemos ideas en nuestra mente que van anticipando. Ese es el papel de los sesgos. Los sesgos nos funcionan como anticipación y eso hace que ahorremos, eficientemos, ¿no? Procesos y energía. Bueno, pues entonces resulta que nuestro cerebro ama la consistencia y conforme crecemos y vamos creyendo cosas, vamos armando nuestra mente como una casa, con unos ciertos cimientos, con ventanas, con ciertos marcos, con puertas. Es decir, vamos poniendo toda nuestra estructura mental de manera que encaje en unas partes con otras, ¿no? Eso nos permite observar el mundo de manera eficiente y nos permite actuar en él sin tener que cuestionarnos todo como si lo que acabáramos de aprender día con día, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros armamos esta estructura mental, construimos alrededor de ella una cerca que impide que haya visitantes o que haya factores que la cambien, que la alteren, que la transformen. Esta cerca, estos obstáculos para el cambio en nuestras estructuras mentales, pues funcionan como una barrera para las nuevas ideas y funcionan también como una barrera para aquellas ideas que no encajan con las nuestras, ¿no? Y esto es lo que provoca que nuestro pensamiento por default sea un pensamiento muy sesgado, ¿no? Entonces dicen Paul y Elder que nuestro pensamiento es en gran medida arbitrario, distorsionado, parcializado, vemos solo una parte de la realidad y la parte que vemos la distorsionamos y de esa parte de la realidad que vemos la definimos arbitrariamente, a veces vemos una parte, a veces no, hay muchos ejercicios
en los talleres de pensamiento crítico donde yo he participado, he encontrado ejercicios divertidísimos que nos ayudan a ver cómo efectivamente de forma arbitraria vemos solo una parte de la realidad, ¿no? También es un pensamiento desinformado porque es imposible que sepamos, que tengamos el mismo nivel de conocimiento de todas las esferas de nuestra vida o prejuiciado en el sentido, como ya vimos, de que construimos juicios previos respecto a las cosas o respecto a los hechos, ¿no? Y esto genera que creamos que algo es cierto porque creemos en ello. O sea, si yo creo que Fukushima es una fuente muy importante de contaminación del Océano Pacífico, y creo que así es, no estoy diciendo que no lo sea, ¿m? Estoy diciendo que la noticia no representa eso, que la noticia está distorsionando el mensaje, ¿no? Pero si yo creo en ello, entonces voy a creer que la noticia está representando la realidad. Y que, también puedo creer que algo es cierto porque creemos en ello, es decir, pertenezco a un grupo que cree en ello y en ciertas cosas, por lo tanto, voy a creer cualquier cosa que entre en sintonía con ellas, ¿no? O porque quiero creerlo, por alguna razón en mi vida quiero creer tal cosa, o porque siempre lo he creído y hasta ahorita me ha funcionado, porque me conviene creerlo, ¿no? Esto ha llevado incluso a la caracterización de este mapa o código o códice de sesgos cognitivos. Están documentados 300 y pico sesgos cognitivos distintos debidos a 4 grandes causas, según los clasificó al autor que tenemos aquí en la parte izquierda de la pantalla, ¿no? Por un lado, hay sesgos. Bueno, aquí está el códice en español, no más que tiene muy mala definición y la fuente donde lo encontré. Pero desde este punto de vista habría 4 tipos de sesgos. Sesgos debidos a demasiada información, es decir, no tenemos más remedio que filtrar la información que recibimos. Ahora, ¿qué filtramos? Esa es la cuestión. Segundo, que no todo lo que alcanzamos a detectar, no toda la información tiene un significado para nosotros. Es decir, necesitamos encontrarle algún sentido y entonces eso genera que ese sentido se lo demos a partir de nuestras preconcepciones, ¿no? El tercero es que necesitamos actuar rápidamente. Vamos a ver más adelante por qué ocurre esto, pero no podemos dejar que la confusión o la falta de información nos paralice. Entonces, como tenemos que actuar rápidamente, le atribuimos a esa información ese sentido, le atribuimos a esa información una cierta utilidad y entonces actuamos. Y cuarto, porque no podemos recordarlo todo. Hay demasiada información y entonces recordamos aquella que creemos que nos puede ser útil en el futuro. Por supuesto, habría mucho más que decir sobre esto, pero por lo pronto me parece que es muy importante entender, por ejemplo, en el mapa que acabamos de ver, el mapa de sesgos cognitivos, en una pequeña parte donde se hablaba de aquellos donde nos atraen detalles que confirman nuestras creencias, pues encontramos el sesgo de confirmación, que es el sesgo al que me referí cuando vimos la imagen del mar, ¿no? La segunda cuestión importante cuando hablamos de pensamiento crítico son las falacias. No es lo mismo un sesgo que una falacia. El sesgo es una preconcepción que, como ya lo expliqué, ¿no? Las falacias son argumentos que parecen válidos pero que no lo son. Son fallas del razonamiento que aparecen todos los días prácticamente en todos los escenarios, no solamente en las redes sociales, donde podemos encontrar un caldo de cultivo verdaderamente fructífero para las falacias. Hoy en día que tanta información circula a través de ellas, pero se encuentran en muchos lugares, no solamente en los medios de comunicación públicos, sino también en nuestra vida cotidiana, en nuestras conversaciones con nuestros amigos o en la toma de decisiones profesionales, y ahí es donde sí la cosa se pone delicada. Es decir, no es lo mismo que yo pida que se respete mi opinión personal, que no tiene mayor consecuencia, a que yo pida que no se discuta una decisión que yo tomo de carácter profesional.
Por eso estamos hablando aquí del pensamiento crítico en la universidad. No, tenemos que entender que nuestros estudiantes deben tener mucha claridad en las formas de argumentación y identificar y corregir las falacias y, por supuesto, aprender a construir argumentos válidos. Este es un asunto crucial del pensamiento crítico. No solamente mantener bajo control nuestros sesgos en la medida de lo posible, sino también evitar las falacias e identificarlas cuando las encontramos. Aquí hay un ejemplo, 6 ejemplos de 6 de las más importantes, pero aquí podemos tener aquí tenemos una lista creo que son 20 falacias utilizadas con mucha frecuencia. Una de las más frecuentes que encontramos en las redes sociales es la falacia ad hominem, perdón, donde cuestionamos a la persona que dice algo y no analizamos o argumentamos o debatimos su argumento, ¿no? Entonces, esto ocurre con mucha frecuencia cuando descalificamos una idea por la persona que la defiende, ¿no? Bien, por poner un ejemplo de otra falacia, la falacia de la pendiente resbalosa ocurre cuando cuando creemos que si permitimos que A suceda, entonces eventualmente Z también ocurrirá, por lo tanto A no debe suceder, ¿no? Es decir, es un razonamiento que evita abordar el asunto en cuestión desplazando la atención a extremos hipotéticos, ¿no? Hay un artículo, un blog muy, muy bonito en internet que se llama Enviropol, aquí lo tienen ustedes citado, que tiene un artículo sobre falacias lógicas y medio ambiente y pone el ejemplo de esta falacia de la pendiente resbalosa y pone estos otros 3 ejemplos, dice, por ejemplo, o pendiente resbaladiza, también se puede traducir, ¿no? Cuando decimos que una vez que se permita poner un pequeño impuesto al carbono, seguirán incrementándolo hasta que ya no se pueda pagar un tanque de gasolina. Ahí tienen ustedes un argumento falaz. Una falacia no es una mentira. Una falacia es un argumento no válido, un argumento que no se sostiene por sus premisas. En este caso, porque no hay nada que demuestre que hay un efecto causal entre lo primero y lo segundo, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos en el discurso, por ejemplo, sobre medio ambiente en ciertos sectores, de esta falacia de la pendiente resbalosa. Por eso este autor pone estos ejemplos, porque justamente está haciendo notar, él dirige este blog a sus estudiantes, cómo analizando este discurso nos podemos dar cuenta de dónde se encuentran estas falacias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se permite la tala o la caza o la minería en el terreno del parque, entonces hay que despedirse de todo el parque. Si no hay una premisa que demuestre que hay una relación de causa-efecto entre ambas, entonces el razonamiento es inválido. Y así hay ejemplos interesantes sobre esto, ¿no? La tercera cosa contra la que luchamos cuando hablamos de pensamiento crítico o de por qué es necesario es este fenómeno más reciente de las infodemias y las posverdades, que yo más bien podría asociar a una globalización de nuestra capacidad de chisme, ahora potenciada por las tecnologías, ¿no? Es esta capacidad que tenemos de exagerar, de producir escándalos, de producir polarizaciones, de producir exageraciones donde no las hay, ¿no? O basarnos en un pequeño indicio para convertir algo en un hecho o en una afirmación. Por ejemplo, este tema que se hace mucho, pues es verdad, a mí me resultó muy gracioso porque pues yo sí tomo el café sin azúcar. Entonces dije a Chihuahua como que las personas que prefieren los sabores amargos son más malvadas. Dije yo, pues en qué momento tiene que ver uno con lo otro. Entonces dije, pues me puse a investigar y pues resulta que pues hay quien dice, y fue compartido 167,600 veces
hasta el momento en el que yo tomé esta imagen, que la gente que toma café negro tiene más predisposición a tener tendencias psicopatológicas, ¿no? Pues sí, dije, vamos a ver cuál es la fuente de esto, ¿no? Y bueno, mero abajo en la letra pequeñísima dice que es la Universidad de Innsbruck en Austria. Yo, por supuesto, pensé esto es pues una mentira total. ¿Y dónde que me voy encontrando el artículo en Science Direct? Ustedes saben, web de publicación científica en una revista sobre apetito. Pero cuando uno lee el artículo, se da cuenta que en realidad está hablando de asociados y que en cierto modo hay una correlación, incluso una cierta capacidad predictiva, aquí dice, las ciertas preferencias de sabor pueden producir aquí dice un sadismo cotidiano, ¿no? Pero cuando uno lee el artículo se da cuenta que es una investigación sobre personalidad y gusto, que tiene ciertas conclusiones, pero tomadas con pinzas, ¿no? Entonces, el artículo habla de conclusiones con muchas reservas, explica las limitaciones del estudio, explica hasta dónde se puede considerar una relación como causa-efecto o cómo una asociación incluso en una investigación de este tipo puede estar sesgada. Y sin embargo, cuando se convierte en una noticia de Internet, pues se convierte en un clickbait, ¿no? ¿Qué es un clickbait? Es una noticia que lo que quiere es conseguir clics. Y sin querer, nosotros contribuimos a eso. Entonces, el pensamiento crítico es la capacidad de pensar tratando teniendo la disposición y la capacidad, o sea, no solo es la habilidad técnica, la habilidad de razonamiento, sino la disposición, la actitud para controlar en la medida de lo posible nuestros sesgos cognitivos, las falacias, estas posverdades, engaños, chismes, etcétera, y por supuesto los dogmas, ¿no? Entonces, esto es importante porque, como vamos a ver a continuación, nuestro pensamiento opera de maneras distintas, ¿no? Dice Kahneman que por un lado, nuestro pensamiento tiene un sistema 1, no tiene nada que ver con los hemisferios cerebrales, ¿eh? Eso ya es un neuromito, como le dicen luego por ahí. No, estos son sistemas de pensamiento, formas de pensar, ¿no? Por un lado tenemos el sistema 1 que es rápido, intuitivo, emocional, automático, que es eficiente en el sentido que nos permite tomar decisiones y disminuye la ansiedad, confía en pocas evidencias y es necesario para actuar, construye patrones de actuación y se basa en actividades mentales automáticas, en intuiciones heurísticas, intuiciones expertas, y nos hace ver el mundo de una manera más ordenada, predecible y coherente en lo que realmente es. Este sistema 1 es necesario para actuar, es necesario para intervenir. Este sistema 1 es el que nos permite, por ejemplo, cruzar una calle, calcular cuándo los automóviles más o menos nos dan un margen de seguridad, que nos impide calcular ciertos riesgos de manera intuitiva. ¿Por qué intuitiva? Porque no estamos en ese momento calculando las fuerzas físicas que intervienen en la velocidad de los carros, etcétera, sino que le calculamos el agua a los camotes, como luego diríamos. Entonces, esta es la que nos permite actuar cotidianamente. Construye patrones, construye costumbres y eso es lo que nos ayuda a no tener que reconstruir nuestras decisiones todos los días, ¿no? El sistema 2, entonces, es un sistema más lento, más reflexivo, deliberativo y lógico, atento, es decir, se concentra mucho más en las cosas, en la información, y por eso es más susceptible al ruido, es decir, al ruido informacional. El sistema 2 es controlado en el sentido que nosotros lo ejecutamos deliberadamente, conscientemente, es incómodo porque nos requiere trabajo, nos requiere energía y cierto tipo de procedimientos
Es desconfiado, es un sistema calculador, es perezoso, es decir, no le gusta trabajar. En general, tratamos de evitarlo lo más posible, sobre todo cuando se trata de cuestiones en las que nos movemos en ámbitos más desconocidos para nosotros, pero construye pensamientos ordenados, analiza opciones de forma sistemática y realiza elecciones con mayor información. Y cuando no lo necesitamos, pues se encuentra allí, pero en stand-by, digamos, en situación de mínimo esfuerzo. Ahí está, esperando a que lo necesitemos, está en comunicación con el sistema 1, están constantemente en comunicación, pero normalmente lo tenemos ahí guardadito, ¿no? Entonces, el sistema 2 lo utilizamos para aquellas decisiones que requieren, que en nuestra experiencia hemos visto que requieren análisis, que requieren profundización. El sistema 2 lo ponemos mucho en juego en situaciones donde tenemos que aprender cosas, en situaciones donde el desconocimiento sobre ellas nos alerta, nos pone en alerta para hacer un análisis más cuidadoso. Lo interesante de estos dos sistemas de pensamiento es que no vayan a pensar ustedes que el sistema 1 nos sirve para la vida cotidiana y el sistema 2 para las decisiones profesionales. No. Una de las cosas que encontró Kahneman en el libro que tenemos aquí abajo citado, Pensar rápido, pensar despacio, que nos muestra en su libro, pero por las que él recibió el Premio Nobel de Economía junto con otro colega, es porque demostró que los economistas toman la mayor parte de sus decisiones profesionales con el sistema 1. Y de allí más adelante, en sucesivas investigaciones, encontraron que la mayor parte de nosotros tomamos la mayor parte de nuestras decisiones, incluyendo las decisiones profesionales, con el sistema 1. Esto no es ni bueno ni malo. ¿Por qué? Porque también encontraron que no por ello las decisiones eran incorrectas. Entonces, el libro de veras se lo recomiendo. Si quieren leerlo, está por aquí en internet, anda perdido. Lo pueden bajar y es muy interesante porque habla de un tema que pocas veces se analizó en las ideas cognitivas y es el de la intuición experta, que para nada tiene, que no es lo mismo que la intuición inexperta, ¿eh? Entonces, la intuición es importante en las tareas profesionales, sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones rápidas, siempre y cuando esa intuición se haya desarrollado a un nivel de expertismo alto, ¿no? Por ejemplo, cuando un cirujano tiene que tomar una decisión en un segundo para responder a una emergencia, lo hace con el sistema 1. No tiene tiempo de regresar al sistema 2 y recuperar toda la información antes de tomar esa decisión. Y sin embargo, muchas de esas decisiones son correctas. Bueno, esto es importante porque también hay que reconocer que en el sistema 1 se encuentran esos patrones, esas preconcepciones que nos llevan a analizar la realidad desde esta perspectiva sesgada, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las disposiciones que buscamos en un pensador crítico? Pues buscamos que sea de mente abierta, es decir, que entendamos y fíjense que estamos hablando de disposiciones, no de habilidades, ¿no? Aquí es la cuestión actitudinal. Para pensar críticamente necesitamos mantener la mente abierta. Es decir, tenemos que reconocer que podemos estar equivocados, tenemos que reconocer que puede estar actuando por ahí un sesgo o que podemos estar cayendo en una falacia, creyendo en ella o incluso construyéndola, o en engaños como los que hay hoy en día en Internet, ¿no? Entonces, tenemos que tener una mente abierta, inquisitiva, hacernos preguntas sistemáticas para contestarlas, analíticas y juiciosas, es decir, ser capaz de construir juicios de valor no solo sobre la información en sí, sino sobre la manera que se construye, el contexto en que se genera, sus intenciones y las evidencias en las que se basan, ¿no? Bien. Entonces, a partir de aquí es que podríamos decir que la competencia crítica
Es una competencia que se basa en la apertura, una forma de pensar abierta, que requiere desarrollar nuestra capacidad de cuestionamiento, entender cómo ocurre esto en la validación de fuentes de información, cómo controlar sesgos y falacias, mejorar nuestras capacidades de análisis y argumentación, de análisis y razonamiento y con ello las de argumentación, mejorar nuestras capacidades de argumentación, aquí debería decir metacognición, hay un error, lo corrijo en un ratito más, y nuestra capacidad de asumir una posición, por supuesto, conscientemente argumentada, fundamentar con ella una decisión y actuar, ¿no? Entonces, el desarrollo de la capacidad de pensamiento crítico en la universidad es crucial, porque ya no estamos hablando solo, aunque también, de las capacidades para pensar sobre nuestra vida cotidiana o las capacidades de nuestras capacidades como ciudadanos y ciudadanas, por supuesto que también, pero además de las capacidades de pensamiento de nuestros estudiantes que ulteriormente los van a llevar a tomar decisiones profesionales y actuar en consecuencia. ¿Qué tiene que ver esto con la sustentabilidad? Muchísimo, y lo vamos a ver ahorita. Pero antes de avanzar sobre esto, quiero comentarles que, bueno, en este libro del handbook, no lo quiero traducir como manual, porque la connotación de manual en español pues no es igual que en inglés, pero este handbook de pensamiento crítico en la educación superior comienza, luego en la introducción, en la página 6, explicándonos que cuando hablamos de pensamiento crítico hay tres grandes perspectivas. Una perspectiva filosófica, que se interesa principalmente por la claridad y rigurosidad del pensamiento, una perspectiva educativa que se interesa en la manera como el estudiante puede desarrollar esa capacidad para beneficiar a la sociedad, y otra que se podría llamar socialmente activa, y es cuando este pensamiento crítico se plantea como la base para la transformación social, ¿no? En el caso de por supuesto que no son tres perspectivas divergentes, sino que hay muchas convergencias entre ellas. Para poder llegar a esta perspectiva socialmente activa es necesario tener un pensamiento claro y riguroso. En este libro se plantea un modelo de cómo estas tres perspectivas funcionan o se pueden en ocasiones articular. Y a mí me parece que es muy importante en el caso de la educación superior, por lo que ya comentamos, ¿no? No voy a profundizar en ellas todo lo que yo quisiera, pero creo que si vamos a trabajar sobre el pensamiento crítico en la universidad, sí es importante tener claridad sobre esto, ¿no? Lo pueden ver aquí en este libro, ¿no? Pero antes de pasar a las implicaciones para la sostenibilidad y la enseñanza, me gustaría comentar que no es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es la única forma de pensamiento necesaria. Necesitamos otras formas de pensamiento, otras competencias que ya vimos. Tampoco significa queja sistemática. Esto de que yo soy muy crítico, así que y ahí va la crítica, que en realidad no es una crítica, sino una queja. Entonces, tampoco significa pesimismo patológico. No significa búsqueda obstinada de fallos y defectos. Tampoco significa objetividad infalible, ¿eh? Tiene sus limitaciones, ni un método para encontrar la verdad única y absoluta, ni tampoco significa sustituir viejos dogmas por nuevos. El adoctrinamiento sobre ciertos valores o sobre ciertas ideas que sustituyen a otras, eso no es pensamiento crítico, es simplemente un nuevo adoctrinamiento, ¿no? Tampoco comunicación agresiva es pensamiento crítico, ¿no? Porque hay personas que dicen, yo soy muy crítico y acto seguido sí sueltan una majadería, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, como vamos a ver más adelante, incluso se dice, el pensamiento crítico tiene implicaciones comunicacionales importantes, comunicativas, ¿no? No basta con saber pensar críticamente, hay que tener la disposición de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos pensar críticamente todas las facetas de nuestra vida. Y bueno, dicen Peter Facione, hay personas de las que diríamos en ciertas ocasiones que son buenos pensadores, claros, lógicos, reflexivos, atentos a los hechos, abiertos a diferentes alternativas, pero en otros momentos hay que tenerles cuidado cuando se les toca cierto tema, ¿no? En cierto tema
se acabó el pensamiento crítico. Bueno, todos tenemos este cierto tema donde no aceptamos el pensamiento crítico, donde no aceptamos nuestros dogmas, nuestras creencias, etcétera, ¿no? Incluso vivimos con nuestros sesgos y así va a ocurrir siempre. Por eso más adelante vamos a encontrarnos con que el pensamiento crítico tiene que ver más con cuestionar nuestra propia forma de pensar que con cuestionar la forma de pensar de los demás. Pero bueno, esto es una cuestión a la que voy a llegar más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene todo esto cuando hablamos de sustentabilidad? Pues ya puse algunos ejemplos, ¿no? Muy simples, si ustedes quieren, incluso, pues a lo mejor hasta un poco graciosos, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que tener claro cuando hablamos de pensamiento crítico para la sostenibilidad? Perdón, tengo una franjita aquí que estoy tratando de mantener. Ya. Ok. Primero, la información y los indicadores de sostenibilidad tenemos que verlos críticamente. Es decir, hay que cuestionar la información cuando la recibimos. Segundo, los discursos sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y sostenibilidad. Hay discursos profundamente conservadores. La palabra sostenible se ha convertido en un comodín para prácticamente cualquier cosa y entonces eso nos lleva a que tenemos que cuestionar cuando se está usando, en qué contexto, con qué intención y hacia dónde nos lleva, ¿no? Eso significa analizar la información en la que se basa ese uso de la palabra sostenible, ¿no? Tenemos que pensar críticamente esta alienación mediática que hay, incluyendo toda esta manipulación, banalización y dogmatismo que se reproduce en redes sociales y medios masivos sobre sostenibilidad y medio ambiente. Los retos de la complejidad y la incertidumbre frente al pensamiento mecanicista y simplificador. Eso también es muy importante pensarlo críticamente. Hasta dónde ciertas formas de pensamiento contribuyen a tomar cierto tipo de decisiones y hasta dónde no. Para ello necesitamos una capacidad desarrollada de pensamiento crítico. Y por supuesto el papel de los diferentes saberes y campos epistémicos frente a la construcción de la sostenibilidad. Es cierto, el pensamiento científico tiene limitaciones, pero todas las formas de pensamiento tienen limitaciones. El conocimiento humanístico, artístico, tradicional, los conocimientos tácitos, tienen campos de aplicación y tienen límites en esa aplicación. ¿Cómo discernir sobre todo ello? La principal herramienta es el pensamiento crítico. Entonces voy a poner a continuación algunos ejemplos, algunos van a ser muy rápidos, como ya les comenté, porque todo esto nos va a llevar al final a nuestra responsabilidad en la construcción de un futuro sostenible, es decir, en el cambio, la transformación y la transición de la que hemos estado platicando hasta ahorita, ¿no? Y bueno, muy rápidamente, por ejemplo, pensar la información, ¿no? Nosotros vemos con mis estudiantes, por ejemplo, este mapa. Este es el índice de desarrollo humano 2016. Podría haber puesto el de 2021. Para el ejemplo es lo mismo, ¿no? Lo que quiero mostrar es cómo cuando nosotros vemos estos datos y vemos cómo se clasifica el índice de desarrollo humano en muy alto, alto, medio y bajo. Primero tendríamos que preguntarnos qué significa cada uno de estos colores y qué indicadores están entrando en juego, cómo se miden, etcétera, y ver hasta dónde la información nos habla de qué. Este índice de desarrollo humano, gracias a esta crítica al índice original, ha podido irse diversificando en otros índices, como el índice de desigualdad de género y muchos otros, ¿no? Que hoy en día complementan el índice de desarrollo humano para darle justamente un mejor significado. Hablamos hace rato de la importancia de que la información nos permita encontrar su significado. Bueno. Perdón, Lucy, sí. No estamos viendo la lámina. ¿No están viendo la lámina? A ver, ¿esta sí la ven, Dulce? Estamos en la lámina pensar críticamente la información y los indicadores. Y luego viene una que dice índice de desarrollo humano, ¿esta la ven? No. ¿Esta otra índice de desarrollo humano México? No. Aquí algo, ¿qué están viendo?
La lámina, pensar críticamente la información y los indicadores. Y no está caminando. Ok, déjame reiniciarla. Dame un momento. ¿La ves? ¿Ves la lámina? ¿Dulce? Ya estamos viendo la lámina. ¿Ya? Ah, muy bien. Ok. Ahora sí se entiende el ejemplo, ¿no? Estamos hablando del índice de desarrollo humano. Primer punto de los índices, pues analizar en qué se basan, cómo se construyen, cuáles son los datos, ¿no? Por ejemplo, el índice de desarrollo humano se basa en el acceso a servicios de salud, el ingreso y el acceso a servicios de educación, nada más en esos tres grandes rubros. En conjunto son alrededor de, creo que son 9 indicadores, datos más precisos, pero se basa en esos tres campos. Justo para poder darle un mayor significado, se han desarrollado otros índices en este mismo informe del NUD a lo largo de los años. Pero la segunda cosa sobre la que yo quiero ilustrar aquí, solo a manera de ejemplo, es en el caso de los promedios. Cuando nosotros vemos el índice de desarrollo humano en México y vemos alto índice de desarrollo humano, pues entonces aparecería que puede sostener la afirmación de que los mexicanos y las mexicanas tenemos un alto índice de desarrollo humano. Pero cuando vemos la información en México por estados y más allá por regiones dentro de los estados, nos damos cuenta que la inequidad es tremenda, ¿no? Tenemos estados, tenemos municipios con un índice de desarrollo humano bajísimo y municipios con un altísimo grado de desarrollo humano, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, en el estado de San Luis Potosí, pues aquí se puede ver que en realidad el único municipio que en el año 2000 tenía un índice de desarrollo humano mayor de 8 o más alto, pues era el municipio de San Luis Potosí y el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, que son los municipios de la zona que conforman la zona conurbada de la capital, la capital del estado, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo los promedios pueden ser engañosos al darle significado a nuestras realidades, ¿no? También en las redes sociales, como ya mencionamos, y la manera como distorsionan la realidad. Voy a poner ahorita varios ejemplos, empezando por uno muy simple, ¿no? Aquí tenemos una nota de un periódico que titula a su noticia: "No existe medicamento para enfrentar el coronavirus en Sinaloa". La persona que publica la nota dice: "La honestidad ante todo de nuestros representantes, no sabe uno si reír o llorar", ¿no? Cuando en realidad la persona que fue entrevistada no dijo que no existe medicamento para enfrentar el coronavirus en Sinaloa, dijo que no existe el medicamento en Sinaloa porque no existe el medicamento. Y esto lo dijo, estamos hablando de una noticia de hace un año, cuando no había ni vacuna. Entonces, pero en el Inter, aquí es donde lo que yo quiero llegar, no es solo que compartimos una nota distorsionada, una nota falsa, que de por sí eso ya es un problema, sino que además compartimos 6 anuncios, porque esta página es un clickbait, es una página desarrollada para que nosotros demos clic, los titulares son diseñados para que demos clic. Usted no sabe las cosas horribles que le han pasado a fulanita tal, ¿no han visto? Esos son páginas diseñadas para que demos clic y conforme vamos viendo la nota, van apareciendo los anuncios intercalados, de tal manera que parecen fotografías incluso de la misma nota. Y entonces terminamos equivocadamente dándole clic y la página monetiza ese clic y lo convierte en ganancias, ¿no? Entonces, ¿qué estamos compartiendo en Internet? Luego tenemos el problema de la representación de la realidad. Esto lo hemos platicado hace tiempo con algunos colegas. Este tema de la gran isla de basura en el océano, esta es una página de Facebook con cierto prestigio que comparte esta foto sobre esta gran isla de basura en el océano Pacífico, ¿no? Cuando uno investiga un poquito más, se da cuenta que la fotografía en realidad representa los escombros del terremoto
del tsunami del 2011, regresamos al tema del terremoto, y no muestra la isla de basura en el mar. ¿Por qué? Porque no hay como tal una isla así como muestra en esta foto de basura, sino hay varias islas y están formadas por residuos de diferente tamaño, diferente tipo, no por escombros, ¿no? Y porque, en fin, como ya aquí ustedes pueden ver en la fuente, que se explica que sí hay residuos en el mar, pero no como nos lo representa la fotografía. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Uno dice, bueno, pues son sutilezas. No, no son sutilezas, son formas de representar la realidad que encajan con ciertas creencias y con base en ellas tomamos decisiones. Por ejemplo, comprar un brazalete de 20 euros, no digo que lo haya comprado ni mucho menos, de plástico, por cierto, para financiar que se remueva 1 libra de residuos de los océanos y las costas, ¿no? Entonces, pues uno tiene que tener mucho cuidado con eso cuando utiliza la información. Más allá, incluso tenemos esta campaña tremenda sobre los popotes y las bolsas y su relación con la vida marina y en general el estado de nuestros océanos. Lo hemos visto, bueno, pues es algo que está presente en nuestras vidas y sin embargo no difícilmente no, fácilmente compartimos un mensaje sobre menos bolsas, etcétera. Con mucha facilidad le damos clic a algo así o nos sumamos a una campaña o condenamos tal o cual cosa sobre bolsas y popotes y olvidamos el resto de la problemática de los plásticos, ¿no? ¿Quiénes son los que lo producen? ¿Cómo se generan? ¿Por qué se generan? ¿Con base en qué sistema de producción es que estamos generando esos plásticos? ¿Cuáles son los principales productores? ¿Cuál es el camino que siguen los plásticos hacia el mar? ¿Quién produce más plásticos en el mundo? Y sobre todo, ¿cuáles son las propuestas de solución para la problemática de los plásticos? Estas las voy a pasar muy rápido por la razón que les dije. Si luego quieren regresar, pueden regresar. ¿Cómo se mueven los plásticos en la economía y el medio ambiente? ¿Cuál es el ciclo de vida de los plásticos en general y cómo es que llegan los microplásticos al sistema de tratamiento de residuales? Y todo esto más para ver cómo en realidad la restricción, la prohibición de bolsas de un solo uso y popotes le hace muy poquito a la problemática si al mismo tiempo no atendemos otras partes del problema que son igual o más relevantes para detener la contaminación por plásticos en los océanos. Pero como no cuestionamos la información que hay detrás, este ejemplo lo puse también, por ejemplo, para el caso del pensamiento sistémico, pero aquí también interviene el pensamiento crítico, porque si no cuestionamos la información en la que nos estamos basando, difícilmente vamos a hallar nuestros océanos. Y así hay muchos ejemplos cada vez de mayor complejidad. Por ejemplo, tenemos este documental muy interesante de Netflix, Seaspiracy, que habla sobre el problema de nuestros océanos y como bien dice Gustavo Rodríguez, está cargado de buenas intenciones, pero no tiene los matices y los contextos que nos podrían ayudar realmente a pensarlo a mayor profundidad y de manera más crítica y con ello poder tomar decisiones más orientadas hacia la sostenibilidad. Incluso tiene falacias, afirmaciones que no son válidas. En ese caso, en educación ambiental corremos un riesgo ético muy grande y es el medio justifica los fines. Es decir, el hecho de que tengamos buenas intenciones justifica que utilicemos información equivocada o que engañemos o que utilicemos razonamientos falaces. No deberíamos estar utilizando nuestras mejores formas de pensar para justamente contribuir a que los estudiantes o las personas que ven estos videos o estos documentales
pues también reforzaran su forma de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ya yendo todavía a cuestiones de cada vez mayor complejidad, está este tema del debate sobre el cambio climático, que lo puse entre comillas debate, porque en realidad no hay tal debate. En los medios, con mucha frecuencia se contraponen las tendencias llamadas negacionistas versus la afirmación de que el cambio climático tiene causas antropogénicas, es decir, es causada por las sociedades humanas actuales, ¿no? Y con mucha frecuencia se contrapone como si los dos lados de la balanza tuvieran que encontrar un justo medio, pero ¿quién define cuáles son esos dos lados y por qué esos dos lados? Un análisis sobre esto en una cadena norteamericana, la CNBC, demostró que la cobertura del cambio climático le da la mitad de la importancia a las tendencias, bueno, el 51% a tendencias negacionistas versus a tendencias que afirman, como lo afirma el consenso científico existente actualmente respecto a que el cambio climático tiene causas antropogénicas, ¿no? Pero este tema del cambio climático, ahorita más que afirmar una cosa u otra, lo que yo quiero es mostrar cómo es un excelente asunto para profundizar en nuestro dominio del pensamiento crítico, ¿no? Hay sitios web muy buenos, como este que están viendo ustedes aquí, que justamente se dedica a analizar las afirmaciones, las falacias, las mentiras, etcétera, que hay alrededor de este movimiento de negacionista del cambio climático antropogénico y las implicaciones que tiene en la toma de decisiones humanas, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo, dice Singal, las redes sociales nos idiotizan. Estas lealtades tribales están reemplazando a los tradicionales conocimientos empíricos. Las nocivas dinámicas sociales de estos espacios en línea promueven la idea de que cualquiera que no esté de acuerdo contigo sobre un tema controvertido, aunque sea un leve desacuerdo, es tonto, malvado o sospechoso. Esa es la cuestión. Ya no se trata solamente de si son errores, de si nos equivocamos por nuestros sesgos o por nuestras limitaciones en el razonamiento, sino que nos tiene que atribuir una etiqueta. O tenemos malas intenciones, o somos corruptos, somos sospechosos, etc. Entonces, cada vez es más difícil hablar de cualquier tema controvertido en Internet sin que cada opinión sea convertida en una caricatura, es decir, etiquetada, estigmatizada, reducida ¿a qué? A un patrón. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los sesgos? Cuando hablamos del pensamiento 1, que busca patrones. Bueno, esas etiquetas son patrones que construimos para encajar ahí la realidad. Entonces decimos, bueno, los que piensan distinto que yo en esto son malos. ¡Pum! Vámonos al cajón de los malvados. Y ahí están construidos como un patrón en nuestra estructura mental. Y difícilmente vamos a cambiarla si no asumimos una postura de crítica en nuestro pensamiento. Entonces, cuando hablamos de pensamiento crítico sobre la sostenibilidad, no se trata de creer o no creer. Es decir, no se trata de creer en el cambio climático o no creer en el cambio climático. El cambio climático no es un dogma de fe, no es algo para creer en eso. Es en quién confiamos y en qué información confiamos para ciertas decisiones que tenemos que tomar al respecto. Si confiamos en ese consenso científico, qué consecuencias tiene en nuestras decisiones cotidianas. Tampoco se trata de pertenecer o no pertenecer a un grupo. No por ser ambientalista puedo dejar de cuestionar ciertas ideas o ciertas informaciones que son falsas. A veces cuando yo cuestiono, oye, esta información que compartiste es falsa, o sea que estás en desacuerdo, estás de acuerdo con la contaminación. No, no estoy de acuerdo con la contaminación, pero esta información es falsa. Eso no contribuye a que nosotros podamos construir una sociedad sostenible,
porque una sociedad sostenible no se puede construir sobre el engaño. El fin no justifica los medios. Ese es el pragmatismo político el que nos ha llevado a la situación actual. Tampoco se trata de seguir constantemente todas las agendas mediáticas que nos impone el Facebook o que nos impone los medios. Hoy se está hablando de tal cosa, por lo tanto yo hoy tengo que opinar de eso. No, yo puedo opinar de lo que me dé la gana el día que a mí me dé la gana. ¿Por qué? Porque no tengo por qué seguir la pauta de las agendas mediáticas que muy astutamente ciertas entidades nos propagan día con día en las redes sociales. Y con ello afectando nuestra percepción de la realidad. Tampoco se trata de defender o no defender por ciertas posiciones ideológicas, se trata de argumentar las decisiones que se toman desde esas posiciones ideológicas o de contraponer determinado tipo de ciencias, saberes o pensamientos, por ejemplo, el pensamiento mágico en abstracto, sino de ver qué tipo de decisiones se pueden basar en unas o en otras y por qué, argumentarlo. Entonces, las etiquetas que construimos sobre todo esto impiden el pensamiento crítico. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado cuando así colocamos a alguien en una etiqueta o a una entidad en una etiqueta, porque automáticamente estamos limitando nuestra capacidad de pensar sobre esa realidad, ¿no? Y esto nos lleva, por eso la importancia del pensamiento crítico, a lo político. Es decir, pensar críticamente implica tomar una perspectiva sobre las estructuras sociales y políticas o sobre las acciones personales y colectivas como una alternativa sólida frente a la sabiduría mayoritaria y de sentido común. ¿En qué nos basamos para tomar decisiones como democracias? El sustento político de muchos trabajos sobre el pensamiento crítico insta a los estudiantes a analizar las ideas comunes en la medida que perpetúan la inequidad económica. Es decir, cuando estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de cuestionar las cosas que nos llevaron a esta multicrisis que mencioné al inicio de esta charla. Entonces, el pensamiento crítico nos tiene que llevar a cuestionar esas cosas que perpetúan esa inequidad y toda la problemática de la que hemos hablado, ¿no? O niegan la compasión, fomentan una cultura de silencio y evitan que las personas se den cuenta de sus intereses comunes. Esto a menudo es arriesgado, ya que enfrenta a las personas con las estructuras de poder que crean y perpetúan los valores culturales dominantes y las cosmovisiones. Entonces, como pueden ver, el pensamiento crítico va mucho más allá de una lógica rigurosa, sino que tiene que ver con nuestra responsabilidad frente a las decisiones que tomamos, tanto en lo profesional como en lo personal y en lo ciudadano, ¿no? Y bueno, para terminar, ¿qué implicaciones tiene esto en la formación profesional? Bueno, como ya dije al principio, primero, los pensadores críticos tienen que ser capaces de manejar estas herramientas de la lógica y la ciencia, pero también las que iluminan las complejidades del lenguaje y la comunicación y muchas otras cosas. Vamos a ver también más adelante en las siguientes ocasiones en que este pensamiento crítico tiene una estrecha relación, ya vimos, con el pensamiento sistémico, pero también con nuestro compromiso ético. Y más adelante vamos a ver por qué, pero aquí por lo pronto, tal y como dicen estos autores, porque nos lleva hacia la interpelación de lo que ocurre en nuestra realidad para ver cuáles son las cuestiones a las que les damos más valor y por lo tanto que guían nuestras decisiones, ¿no? Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto en educación? Bueno, el desarrollo del pensamiento crítico nos lleva a analizar el conocimiento del funcionamiento cognitivo de la mente humana. Los maestros y los estudiantes deben comprender cómo funcionan sus mentes y cómo pueden mejorar como pensadores. Una de las cosas más interesantes del pensamiento crítico es que uno puede aprender a pensar críticamente en un contexto muy rico culturalmente,
donde con frecuencia se hace uso del análisis, del cuestionamiento, de la argumentación sólida. Pero la mejor manera de aprender es, además de esto, hacer notar los conceptos en los que se basa el pensamiento crítico, es decir, poner en juego también las herramientas conscientemente de las que disponemos cuando pensamos críticamente, ¿no? Se aconseja entonces analizar cada vez que revisemos un problema, cuáles son sus propósitos, plantear preguntas, en qué información se basa, en qué inferencias se están haciendo, cuáles son sus supuestos, los conceptos, los puntos de vista, etcétera, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico sobre la sostenibilidad, y esta es la idea de trabajar con nuestros estudiantes, primero, triangula bases conceptuales, evidencias válidas e información complementaria. Cuando estamos trabajando con nuestros estudiantes los temas de la sostenibilidad, vamos a tener que estar trabajando en los tres campos, en bases conceptuales, en las evidencias y en la información que complementa esas evidencias. Diferencia con claridad entre hechos y opiniones, así como entre las propias opiniones y conclusiones y las de nuestros referentes. Va más allá de lugares comunes, porque los lugares comunes suelen ser los lugares del discurso dominante. Entonces, evita falacias y minimiza los sesgos, buscando explicaciones alternativas y nuevas soluciones. Sin el pensamiento crítico, difícilmente vamos a poder abrir esa grieta en el pensamiento convencional para poder generar nuevas ideas, ¿no? El pensamiento crítico acompaña a la creatividad en este tipo de decisiones, ¿no? Entonces realiza un ejercicio dialéctico constante, compara deliberadamente puntos de vista opuestos, confronta los propios puntos de vista y busca perspectivas diferentes. Ese es el mejor estímulo para el pensamiento crítico, buscar perspectivas distintas, encontrar las argumentaciones a favor o en contra y con base en ello reforzar o cambiar las propias, pero en función de una perspectiva abierta, ¿no? Por supuesto que el pensador crítico o la persona que piensa críticamente disfruta y aprovecha su propio conflicto cognitivo. Disfruta cuando se topa con una idea que no encaja con su preconcepción y entonces investiga y entonces busca y obtiene su propia conclusión. Argumenta clara y sistemáticamente, sin falacias ni ambigüedades, identificando las ideas clave y pues con base en eso profundiza en las causas y efectos de la crisis de sostenibilidad en diferentes contextos y toma decisiones conscientes y fundamentadas. Sin el pensamiento crítico, difícilmente podemos construir un mundo sostenible donde encontremos distintas alternativas, ¿no? Bueno, esta se las dejo para que la revisen con calma. Es una investigación que hizo Brookfield sobre cómo se sienten los estudiantes cuando empiezan a trabajar con pensamiento crítico. Sienten que ya no encajan con sus grupos de referencia porque de pronto hacen preguntas que no se hacían, que son menos felices en el sentido de que están menos conformes con la realidad porque ahora la observan desde otro punto de vista, ¿no? Y bueno, hay muchas formas de abordar el pensamiento crítico en el aula, en el currículum. Lo primero, cuando ya estamos hablando del desafío pedagógico, pues es plantearnos cuáles son sus componentes. Es lo que llamamos en educación los dominios del pensamiento crítico. Aquí voy a pasar muy rápidamente algunas propuestas. Este es de Besanilla, pues divide el pensamiento crítico en 9 dominios. Él le llama niveles de dominio. ¿Y cuáles son las actividades que reflejan esos niveles de dominio? El marco de referencia de ACER para pensamiento crítico en Australia lo divide en 3 grandes campos, ¿no? La primera rama es la construcción del conocimiento. El pensador crítico analiza cómo está construido el conocimiento con el que está trabajando, el razonamiento evaluativo de ese conocimiento y el proceso de toma de decisiones en función de ese conocimiento, ¿no?
Y hay incluso rúbricas respecto a cómo evaluar el pensamiento crítico en diferentes niveles. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo que nos da Ángeles Murga, específicamente sobre la sostenibilidad, en un artículo sobre, plantea, ya lo vimos la vez pasada, con lo que ella planteó sobre el pensamiento sistémico, ¿no? Pues acá, por ejemplo, ella dice que una persona, para poder contribuir a la sustentabilidad, lo que ya dijimos, no quiero ser repetitiva, pero utiliza fuentes de reconocida solvencia, formula preguntas, enumera las hipótesis, los prejuicios, los estereotipos, valora los argumentos. Todo esto ya lo comentamos, ya explicamos por qué no. Lo interesante del planteamiento que ella hace es cómo nos propone ya niveles de logro. Es decir, ¿qué podría hacer un estudiante en la universidad en un primer nivel de logro, vamos a decir, en los primeros semestres? ¿Qué podría hacer más adelante y qué esperaríamos a nivel de egreso? Una vez que egresa, ¿qué esperaríamos? Esperaríamos que no solo identifique las fuentes, sino que emita juicios basados en evidencias y que sea capaz de formular argumentaciones propias. ¿Por qué es importante esto a nivel de egreso? Porque con base en esas argumentaciones es las que nuestro egresado o egresada va a tomar decisiones en su vida profesional, decisiones relacionadas con la sostenibilidad. Entonces, es importantísimo que sea capaz de hacer todo esto de forma fundamentada, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo nomás muy rápidamente les quiero comentar este artículo de John Cook y colegas, donde proponen una metodología para desmontar, deconstruir la información equivocada sobre cambio climático, en un artículo que a mí me parece muy, muy, muy interesante, una riqueza muy grande, incluso en términos pedagógicos. Proponen este modelo para desmontar falacias y analizar las afirmaciones que suelen hacerse sobre este tema, ¿no? Y, por ejemplo, esta afirmación de que sobre el cambio climático, ¿no? Ellos analizan 42 afirmaciones sobre el cambio climático y desmontan las falacias que hay sobre en quienes las utilizan para negar el efecto las causas antropogénicas del cambio climático, ¿no? Y analizan las 48, y las 48 aplican este modelo, ¿no? Por ejemplo, esta afirmación de que otros consensos científicos se han equivocado, por lo que no podemos confiar en el consenso sobre el cambio climático antropogénico. Entonces, analizan la estructura del documento con una premisa y una conclusión. Revisan la intención inferencial, esta es una deducción. Analizan su validez, es inválido porque que los consensos pasados estén equivocados no significa que todos los consensos estén equivocados en términos genéricos, pero luego van más allá, buscan premisas ocultas, específicamente sobre el cambio climático antropogénico, identifican la premisa oculta, buscan si hay ambigüedad, en este caso no hay ninguna, pero en otras falacias sí las hay. Resolver cómo se resuelve la ambigüedad, aquí en este caso no aplica. Después revisan las premisas y de una por una van analizando por qué no se aplica. P1 es cierto, es decir, sí, efectivamente, algunos consensos científicos se han equivocado en el pasado, pero P2 aquí es falsa y además hay varias consideraciones que se tienen que hacer sobre el tema de los consensos científicos. Por lo tanto, el estado de la afirmación es falsa y al final plantean un resumen de las falacias, ¿no? Entonces ellos entregan en su texto, en uno de los anexos, un cuadro muy extenso con el análisis de estas 42 falacias comúnmente encontradas en el caso del cambio climático. ¿Por qué se las planteo aquí? Porque creo que este es el tipo de trabajo que tenemos que hacer en el aula. Analizar casos complejos, de complejidad creciente, más adelante lo señalo, para el desarrollo de estas capacidades en nuestros estudiantes. No se trata de que crean o no crean, se trata de que analicen la estructura de los argumentos y que aprendan a pensar de una manera más crítica, ¿no? Aquí tenemos ellos mismos, los mismos autores con otros, desarrollaron este manual para desmentir información falsa y proponen este ejemplo de cómo la información falsa se puede refutar. Este es un material muy útil para nuestro trabajo docente
cuando hablamos de desarrollo del pensamiento crítico aplicado a sustentabilidad. Y bueno, hay otros materiales pueden ser muy útiles. Este libro, esta caja de herramientas para el pensamiento crítico o cómo hacer las preguntas correctas, que también yo he utilizado en mis clases con mis estudiantes, ¿no? Yo propongo 5 dominios del pensamiento crítico y con esto voy a cerrar. Primero, la que tiene que ver con el nivel, perdón, no con el nivel, sino con la evidencia, es decir, la información en la que estamos trabajando, cuáles son las fuentes, cómo se procesaron los datos, qué hechos se encuentran, cuáles son los conceptos, qué cosas son anécdotas, chismes, opiniones, etcétera. Cuál es el contexto, es decir, la situación comunicativa, el origen, las intenciones, las representaciones que nos están enviando las agencias, las ideas subyacentes. ¿Cuál es el razonamiento utilizado, las ideas centrales, afirmaciones, argumentos, falaces, sesgos? Las implicaciones, es decir, los hilos sueltos, las consecuencias, las interpretaciones sociales, éticas o políticas, las formas explícitas o implícitas, y con todo ello construir una decisión para la acción con base en la propia argumentación. Este sería como el propósito, ¿no? Ahora bien, al igual que el pensamiento sistémico, yo en mi experiencia y por lo que he podido ver, estas capacidades, estos dominios se desarrollan en espiral, no linealmente. Es decir, en una primera etapa, en un primer nivel de logro, podemos desarrollar capacidades para analizar evidencia, contexto, razonamiento, implicaciones y tomar juicios y decisiones hasta un cierto punto con casos o ejemplos de una relativa complejidad hasta el nivel de pensamiento con los objetivos de aprendizaje que nosotros nos hayamos planteado, y luego podemos pasar a un segundo nivel y luego a un tercer nivel. No vamos a poder desarrollar por ejemplo, en la capacidad de analizar la evidencia desde un nivel inicial hasta un nivel avanzado, si no tenemos capacidad de ver el contexto o si no tenemos capacidad de analizar el razonamiento. Es a lo que me refiero cuando hablo de esta forma de desarrollar las capacidades en espiral, ¿no? Vamos a tener que ir dando vueltas poco a poco desde el punto de vista pedagógico con nuestros estudiantes hasta que lleguemos a un nivel avanzado. Pero también esto puede estar ocurriendo con nosotros mismos como maestros. Yo les confieso que yo veo, entre más estudio este tema, más veo que no se acaba nunca. Y cada vez encuentro más cosas en las que tenemos que aprender mucho los maestros también, ¿no? Un ejemplo de los dominios puede ser, este ejemplo es para el dominio de evidencia, desde el nivel inicial hasta el nivel avanzado, ¿no? Cómo se valora la información, cuando al principio le creemos a todo, cuando la información nos confunde, cuando simplemente desconfiamos de todo. Eso tampoco es pensamiento crítico, porque entonces no podemos asumir una decisión o tomar una propia posición con información válida. Y bueno, esto nos lleva a la estrategia pedagógica. Tenemos que entender que si estamos hablando del pensamiento crítico como competencia, entonces tenemos que movilizar esa competencia. Tenemos que hacerlo a través de estrategias activas, de estrategias cuestionadoras, ¿no? Es decir, que permitan conceptualizar el pensamiento crítico, pero que también nos permitan utilizar fuentes de información diversificadas y contrapuestas. Nosotros mismos podemos desarrollar incluso casos donde haya información contrapuesta y de diferente tipo para poner en juego las capacidades de nuestros estudiantes. Tenemos que construir espacios para escuchar y deliberar con mente abierta, momentos claros de apertura, suspensión provisional de juicios, flexibilidad y empatía, porque cuando tratamos de cerrar una cuestión demasiado pronto, nuestros estudiantes se quedan con las ganas de seguirla explorando y en realidad esto es porque aún no alcanzaron a aprender lo que nosotros estábamos tratando de enseñar, ¿no? Y así, debates y controversias sobre casos significativos y emblemáticos, reales o simulados, de complejidad creciente sobre medio ambiente y sostenibilidad, preguntas e interrogantes y cuestionamientos que pongan en evidencia los sesgos individuales y colectivos. Tenemos que ponernos en juego, es decir, abrirnos para que nuestros propios sesgos puedan ser cuestionados, ¿no?
una evaluación constante entre pares, y para que todo esto suceda se requieren por lo menos dos cosas. Un ambiente seguro, es decir, de diálogo, confianza, respeto y apertura, sin condescendencia y falsa tolerancia, pero tampoco sin agresividad, sin beligerancia afectiva. Sí puede haber beligerancia intelectual, pero no beligerancia afectiva que lastime a los participantes o que los humille, etcétera. Y también un segundo factor, que seamos capaces de articular diferentes saberes: ciencia, arte, filosofía, saberes tradicionales, reconociendo alcances y limitaciones de todos ellos. Eso forma parte del trabajo del pensamiento crítico. Y bueno, pues yo con esto cierro. Las pedagogías populares y críticas tienen mucho que decirnos sobre, mucho que aportar para esto, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen nacen con esa intención de analizar la realidad social y política, porque tienen una intencionalidad política emancipadora y porque reconocen el rol de los sujetos como actores de su propia emancipación. Les sugiero que trabajen que profundicemos sobre esto, ¿no? Y bueno, yo con esto cierro. Esto ya lo vimos la vez pasada. Los invito a ver estos videos, se los dejo en la presentación, los manuales, algunas citas que también les dije que por aquí les iba a dejar a manera de notas. Y de veras, les agradezco muchísimo su paciencia durante todo este rato que estuve hablando sobre estas ideas. Y pues aquí lo dejo para platicar, ¿no? Así ustedes me dirán si me pasé la mano o qué. Entonces, estoy a sus órdenes.